Vamos a calcular la serie de Fourier de la función f de x igual a x más pi en el intervalo de menos pi a pi. En primer lugar, lo primero que debemos hacer es graficar la función, ¿no? Siempre que se pueda, graficamos la función f. Entonces, en nuestro caso, la función f es una recta definida en el intervalo de menos pi a pi, ¿cierto? Cuando x vale menos pi, en el extremo izquierdo la función es constante igual a 0. Y cuando x vale pi, pues la función es 2pi, ¿no? Entonces, la gráfica de la función es una recta, algo así, ¿no? Esa sería la gráfica de f, que como de costumbre nosotros la pensamos como una función periódica en toda la recta, ¿no? Bueno, de la gráfica es evidente que la función f no es par. ¿Y por qué? No es simétrica respecto del eje y, ¿no? Y tampoco es una función impar, porque no hay simetría respecto del origen, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, al no ser par ni impar, procedemos a calcular los coeficientes de Fourier, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el coeficiente a sub 0 de esta función, de la serie de Fourier? Bueno, sabemos que es 1 partido por L de la integral de menos L a L de la función. En nuestro caso, L sería igual a pi, es la mitad de la longitud del intervalo simétrico, ¿no? Entonces, si para nosotros L es pi, entonces tendríamos lo siguiente. 1 partido por pi de la integral de menos pi a pi de la función x más pi diferencial de x. Como es una recta y la integral definida es área, bueno, evidentemente esto es el área del triángulo, ¿no? El área del triángulo sería base por altura. De donde a sub 0 sería 4pi. El coeficiente a sub n para n mayor a 0 se define igual como 1 partido por L de la integral de menos L a L de la función por el coseno de np partido por L x. Bueno, entonces, en nuestro caso, esto sería 1 partido por pi de la integral de menos pi a pi de la función x más pi por el coseno de nx diferencial de x. Para esto vamos a recurrir a la integración por partes. Entonces, hacemos u igual a x más pi y d de b, la diferencial de b igual al coseno de nx diferencial de x. Bueno, entonces, diferencial de u va a ser diferencial de x y b sería la integral del coseno, que sería 1 partido por n de nx, ¿no? Bueno, entonces, aplicando esto tenemos lo siguiente, que a sub n sería
1 partido por pi de por b, es decir, x más pi partido por n del seno en x, entre menos pi y pi menos 1 partido por n, la integral de menos pi a pi del seno de nx, diferencial de x. ¿No? Bueno, entonces, de acá, como el seno es una función impar en un intervalo simétrico, pues su integral va a ser 0. Y evaluando esta expresión entre pi y menos pi, el seno de múltiplos de pi también es 0. Bueno, entonces, a sub n resulta ser igual a 0 para todo n mayor a 0, ¿no? Entonces, del mismo modo calculamos b sub n, que para nosotros sería 1 partido por L, que es pi, de la integral de menos pi a pi de la función por el seno de n pi partido por L, que es pi, por x. Entonces tendríamos que calcular esta integral. Nuevamente, podemos realizar integración por partes. En esta oportunidad llamaríamos u a la parte polinomial, que sería x más pi, y la diferencial de b pues sería el seno de nx, diferencial de x. Entonces, diferencial de u es nuevamente diferencial de x, y b sería menos 1 partido por n del coseno de nx, ¿cierto? Bueno, ahora aplicamos integración por partes y tendríamos menos x más pi partido por n del coseno de nx, ¿no? Todo 1 partido por pi de esto. Esto evaluado entre menos pi y pi, ¿no? Menos por menos más 1 partido por n de la integral de menos pi a pi del coseno de nx diferencial de x, ¿no? Bueno, la integral del coseno es seno, básicamente, ¿sí? Y el seno evaluado en múltiplos de pi, ¿no? Seno de n por pi y seno de menos n por pi siempre va a ser igual a 0, es decir, esta integral va a ser 0. Entonces podemos decir que b sub n va a ser de la forma 1 partido por pi por, evaluado en pi tendríamos 2pi partido por n de coseno de múltiplos de pi, y coseno de múltiplos de pi es menos 1 a la n, ¿no? Menos aquí, menos por menos más, menos pi más pi, 0. Bueno, entonces tendríamos que b sub n sería 2 partido por n menos 1 a la n más 1, ¿no? Entonces tendríamos que la serie de Fourier de f sería a sub 0 medios
más la sumatoria de n1 al infinito de a sub n por el coseno más b sub n por el seno. En nuestro caso, todos los a sub n para n mayor o igual a 1, hemos visto que es 0. Todos estos se harían 0. Y lo que nos quedaría, pues, es lo siguiente. La sub 0 era... Perdón. La sub 0 era 4pi. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que 4pi partido por 2 es 2pi más 2 sumatoria de n1 al infinito de menos 1 al n más 1 partido por n de seno de nx. ¿No? Esa sería la serie de Fourier de la función f. Sus primeros términos, si desarrollamos la serie, sería 2pi. Por ejemplo, cuando n es 1, esto sería más 2 veces seno de x. Cuando n es 2, por ejemplo, tendríamos menos seno de 2x. Para n igual a 3 tendríamos más 2 tercios seno de 3x, etc. ¿No? Esa sería la serie de Fourier de f. Podemos graficar estos coeficientes, ¿no? Podemos verificar esto. Y si por ejemplo ponemos en el GeoGebra, ¿sí? Podemos ver aquí que el primer término a sub 0 es, no se ve bien creo, un momentito. Bueno, acá podemos ver, por ejemplo, que a sub 0 es 6.28, eso sería 2pi, ¿no? A partir de ahí todos los demás a sub n serían 0. Aquí solamente ponemos a sub 1. Y cuando empezamos a calcular los demás coeficientes, fíjense que los coeficientes de a, que son los del coseno, son todos iguales a 0. ¿Sí? Son todos iguales a 0. Y en cambio en los coeficientes del seno aparecen precisamente. El primer término sería sub 0, que es 2pi, y a partir de eso el siguiente término sería 2pi partido por pi, que sería el 2 seno de x. Después menos, ¿no? Esto es pi partido por pi, sería 1, entonces menos seno de 2x, más, etcétera, ¿no? Más, etcétera, más, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí podemos ver cómo es que la función x más pi viene siendo aproximada precisamente por los coeficientes por la serie de Fourier de f, ¿no? De esa manera. Bueno, gracias por su atención.